la fórmula de tercer grado a la que tuvieron que haber llegado partiendo de las fórmulas, y con esta tendríamos pues la formulación de Lagrange. Si quiero, por ejemplo, un polinomio de cuarto grado, bueno, entonces aquí sería f4 de x, f4 de x, que significa polinomio de cuarto grado, y obviamente aquí pues aumenta el número de diferencias, ¿no? Este sería x menos x1, x menos x2, x menos x3 por x menos x4, ¿sí? Sobre x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3 por x menos x4, ¿sí? Vean que por cada que vamos aumentando un grado, pues aumenta también la fórmula, ¿no? Y esta fórmula se puede hacer mucho más extensa, ¿no? Pero aún así, desde mi punto de vista, ustedes ya lo analizarán y lo valorarán. Aún así son muchos menos cálculos que el método de Newton, ¿no? El método de Newton, pues hay que calcular grupos de diferencias en cada grado de polinomio, y ya no se diga que tengamos que hacer un ajuste polinomial, no sé, por ejemplo, de grado ni siquiera tan grande, de grado 15, de grado 20, donde tendrías que calcular todas tus diferencias divididas desde las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, hasta llegar a la quinceava o a la veinteava diferencia dividida, y luego pues con eso sustituir en la fórmula, y bueno, considero pues que es mucho más tardado. Sin embargo, son dos métodos que pues tienen su razón de ser, cada uno de ellos, y los vamos a ocupar en ciertas situaciones que vamos a ver más adelante. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, digan. De mi parte no, profe. ¿Ya quedó claro cómo se obtienen las fórmulas partiendo de la fórmula general de Lagrange? ¿Sí les ha quedado claro? Ok. Sí, profesor. Muy bien. Entonces vean, aquí yo les decía, les hablaba de un patrón del cual cumplen estas fórmulas. Pónganme mucha atención para que ustedes, independientemente de que ya se saben la fórmula de Lagrange, de que ya la vimos y cómo podemos obtener para n grado, hay una forma mucho más rápida de obtener estas fórmulas, y que no necesito ni siquiera memorizar nada, ¿no? Salen simplemente entendiendo el procedimiento. Pónganle mucha atención aquí, vean. Voy a analizar esta de tercer grado, que aquí se ve bastante más claro el patrón que siguen estas fórmulas. Si se fijan, siempre que yo voy a ajustar a un grado n, pues voy a tener n más un términos, es decir, partiendo desde f de x0, ¿no? Que va multiplicando por L0 de x, luego f de x1, f de x2 con sus respectivas multiplicaciones, y hasta f de x3. ¿Sí? Si lo ven así, pues n es 3, pues debo llegar hasta f de x3. Si n es 2, pues debo llegar hasta f de x2. Pero si se fijan, siempre es un término más. Si es para grado 3, pues tengo 4 términos. 1, aquí, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre empezamos en 0, ¿no? F de x0, f de x1, f de x2 y f de x3. Entonces pongan la atención aquí al patrón que sigue. Una vez que yo ya sé eso, de que voy a tener tantos términos en ese orden, desde f de x0 hasta f de xn, entonces lo que debo ver para plantear mis fórmulas mucho más rápido es que en cada término, vean qué es lo que sucede. Yo voy a tener, por ejemplo, para n igual a 3, pues voy a tener en el intervalo desde x0 hasta x3, pues son 4 puntos. Pero resulta que arriba siempre va a haber 3 nada más, y abajo igual va a haber 3 en cada término, ¿no? Pero vean, arriba aparecen todas las x, excepto la que está aquí, ¿no? x0. Entonces observen arriba, está x1, está x2, x3 en ese orden, pero no está la diferencia de x0. ¿Por qué? Por aquello de que x no puede ser igual a, y no puede ser igual a j, ¿sale? Entonces ya vimos de dónde salió eso, de que por qué no está aquí. Entonces vean,
si yo estoy en el término de f de x0, pues hago rápido las diferencias desde x1 hasta xn, en este caso hasta x3, pero no va a aparecer la x0. Entonces está x menos x1, x menos x2 y x menos x3. Ok, ahora, ¿qué pasa en la parte inferior o en la parte de abajo? Aparece la x0, si se fijan, aquí está, y simplemente digo, esta x de aquí, de la f de x, la pongo acá, y las restas son iguales. X0 menos X1, si te fijas es el mismo valor, X0 menos X2 es el mismo que tengo arriba, y X0 menos X3, ¿sale? Y ya queda formado el primer término. Me voy al segundo. Yo sé que para n igual a 3 son 4 términos. Empecé con el primero, con f de x0. Luego el segundo, pues sería f de x1. Si te fijas, arriba de los 4 puntos que tengo en mi tabla, pues aparece el x0, aparece el x2, el x3, pero no el x1. Acá arriba no está el x1, ¿no? Como puedes ver, no aparece el x1. Pero la x1 sí aparece abajo. Aquí lo vemos. Y aparece entonces, pongo x1 y todas las diferencias respecto a los mismos puntos de arriba. Sería x1 menos x0, aquí está, x1 menos x2 y x1 menos x3. ¿Sí? Entonces ahí hago otra vez el mismo patrón, ¿no? Sigue el mismo patrón. Después voy al tercer término, digo, sería el de f de x2. Entonces, de los 4 puntos, si se fijan arriba no aparece el x2, pero sí aparece el x0, el x1 y el x3, pero no el x2. Este de aquí no está arriba. Abajo aparece el x2 y simplemente hago las diferencias de cada uno de los puntos que aparecen arriba. El x0, el x1 y el x3. ¿Sí? Por último, en el de f de x3, si se fijan, pues otra vez f de x3, aparece x0, x1, x2, pero no aparece la x3. Esta de aquí no está. Por lo tanto, aparece abajo, acá está, y la resta, pues es respecto a los mismos puntos. X3 menos X0, X3 menos X1 y X3 menos X2. Entonces, si ven o ya notaron el patrón que siguen estas fórmulas, será mucho más fácil plantearlas así de rápido que estar a lo mejor viendo la fórmula, ¿no? ¿Les quedó claro este patrón que siguen o tienen alguna duda? No, profe, muy claro. Claro, ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Por ejemplo, si quisiéramos plantear el de f4 de x, es decir, para un polinomio de grado 4, pues lo que tengo que hacer es plantear primero mis términos. ¿Cuántos voy a tener? ¿Cuántos términos va a haber en f4 de x? ¿Jóvenes? 5, profe. 5. 5, ¿verdad? 5, entonces obviamente voy a tener desde aquí f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, hasta f de x4. Serían 5 términos. Y de ahí, pues empiezo. ¿Cómo quedaría el primer término? Por ejemplo, el de f de x0, bueno, van a aparecer acá los 4 puntos que voy a tener desde x1, x2, x3, pero no el x0, si se fijan, x3 y luego x menos x4. Aquí tendría que agregar yo un x menos x4. El x0 no va a aparecer arriba, aparece abajo y simplemente hago la resta de los mismos puntos. Aquí tendría yo que agregar el x0 menos x4. ¿Sí? Igual para f de x1, pues lo mismo, arriba voy a tener x0, x menos x0, x menos x2, x menos x3 y x menos x4. Obviamente no aparece la diferencia de x menos x1 arriba, pero abajo aparece el x1 restando a cada uno de esos puntos, ¿no? x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3, y tendríamos que agregar el x1 menos x4. Y así sucesivamente en cada término. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe, todo bien. De mi parte no, profe.
Bien, entonces vean, pues una vez que tenemos las tres fórmulas, ¿no? Desde f1 de x, f2 de x y f3 de x, es decir, para polinomio de primer grado, segundo grado y tercer grado, pues vamos a ver esos ejemplos, ¿no? Y aquí viene ejemplos, dice, con un polinomio de interpolación de Lagrange de primero, segundo y tercer grado, interpole el logaritmo natural de 2 teniendo la siguiente tabla. Te dan la tabla, te dan la función que ya la conoces, es f de x igual al logaritmo natural de x. En este caso, pues x es 2, ¿no? Como lo vemos aquí en la tabla. Y vamos a calcular las diferentes fn de x. Entonces es muy simple, es muy sencillo. Una vez que tengo la formulación, vean que está bastante fácil. Empezamos con el primero, que sería el polinomio de primer grado, con n igual a 1. Se utiliza para obtener la estimación de x igual a 2. Entonces, aunque aquí me están dando la tabla completa, es decir, para el de primero, segundo y tercer grado, si yo hiciera por separado, pues entonces yo tendría nada más el x0 y el x1, ¿no? Para un n igual a 1 requiero 2 puntos. Entonces x0 y x1 y obviamente sus respectivas f's de x0. Entonces observen pues que para el primer ejemplo voy a tomar en cuenta solamente estos dos puntos de la tabla, los que están en negro, ¿no? Y digo, el polinomio de primer grado, entonces ya conocemos la fórmula, aquí la tenemos, la acabamos de ver, ¿no? Y vean, sería x menos x1 aquí, directo de la tabla, hay que sustituir los valores, ahí no hay más, ¿no? Es bastante sencillo, aquí está el x, pues sería 2, 2 menos 1, perdón, 2 menos 4, luego 1 entre 1 menos 4, que sería este x0 menos x1, que es esto que tengo acá y esto que tengo acá. Por f de x0, que en este caso es 0, bueno, pues todo este término es 0. Luego, x menos x0, el valor de x es 2, x0 es 1 y x1 vale 4 menos x0 por f de x1. F de x1 vale 1.3862, que es lo que tengo aquí. Hago operaciones y llego a 0.462098. Si ustedes comparan este valor con el de Newton, llegamos exactamente a lo mismo, 0.462098. Entonces, en cuanto a precisión, no hay diferencias, ¿sale? Vamos con el de segundo grado. Si se fijan, el de segundo grado, aquí lo tenemos, pues n igual a 2, la fórmula que ya vimos, simplemente sustituyo valores de x, x1, x0, todos estos valores los tengo de aquí de la fórmula, de la tabla, perdón. Ahora la tabla pues abarcaría hasta hasta x2, ¿no? Hasta ahí. Para n igual a 2 requiero 3 puntos, 3 datos, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues no hay más que sustituir, ¿no? Por cada f de x, aquí lo podemos ver, haciendo operaciones, vean que llegamos f2 de 2, que significa polinomio de grado 2 para logaritmo natural de 2, la interpolación es 0.56, 5844. ¿Sí lo ven? O sea, así de sencillo, todo sale de la tabla directo, ¿no? Aquí no creo, pues, que tengan mayor problemas para sustituir, ¿no? Por último, el de grado 3. Vamos a ver el de grado 3, es la fórmula que acaban de obtener, que ya vimos. Se sustituyen valores, tal cual. No hay, pues, truco aquí, más que sustituir de la tabla cada uno de estos valores de la fórmula. Y vean el resultado, 0.628769. Si lo comparan con Newton, también es exactamente el mismo valor que nos dio en el de tercer grado, el mismo valor que nos dio en el de segundo. Entonces, en cuanto a exactitud y precisión, pues no tienen diferencia. Son métodos muy, muy similares. Y bien, pues eso es lo que se hace con la interpolación de Lagrange. Entonces, ustedes me dirán, pues si se les hace más sencillo, más fácil. Les voy a poner aquí los dos primeros completos por si quieren tomar capturas, ¿no? Está el de grado 1 y grado 2. Ahí lo pueden tomar. Grado 1 y grado 2. Luego está el de grado 3 y la tarea, ¿no? La tarea que hay que integrar en este tema.
Vean que la tarea dice obtener las fórmulas y la interpolación del logaritmo natural de 2 con polinomios de Lagrange, cuarto, quinto y sexto grado. Es decir, a partir del cuarto grado, bueno, van a incluir en su problemario. Aquí nada más un detalle, si se fijan, de cada término de la fórmula, yo lo puse directo el resultado. Yo les voy a pedir que de cada término saquen este valor, en este caso es 0, hagan todos estos cálculos hasta aquí, digan 0 más este resultado, más este resultado, más el siguiente resultado, y ahora sí, haciendo la suma, me va a dar esto de aquí, ¿sale? Les voy a pedir que lo hagan así. Porque es importante para, sobre todo cuando hacemos comparación de valores, eh, sepamos, ¿no? Hay veces que nos equivocamos, por ejemplo, aquí en alguna diferencia o aquí, rápidamente identificamos dónde está el error, de acuerdo a la sumatoria de sus términos, ¿sí? Hay veces que nada más es un término donde está mal y ahí se puede identificar. Entonces, los que agreguen de tarea, por favor, de cada término de la fórmula, saquen la cantidad correspondiente y al final la suman. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No, profe. profe. Ok, para el problemario van a agregar a partir del de tercer grado, igual que en el de Newton, ¿no? A partir del de tercer grado, yo les pediría incluso que grafiquen alguno de ellos, nomás para que estén conscientes de qué se hace en la gráfica. Es similar al de Newton. Por ejemplo, grafiquen el de tercer grado, ¿no? Este que acabamos de ver. De la tabla, pues de cada par de puntos sale una de aquí, ¿no? Por ejemplo, para el de tercer grado, aquí sale un punto, aquí sale otro punto, aquí sale otro punto, y así sucesivamente. Serían 4 puntos. Tracen aquí el polinomio. Acuérdense que estos polinomios pasan exactamente por cada uno de esos puntos. ¿Y qué comportamiento tienen? Pues un comportamiento logarítmico, que ya lo hemos visto, ¿no? En ejemplos anteriores. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no hay preguntas, pues esta es la tarea. Les digo, en el problemario hay que agregar del tercer grado en adelante, que serían 4 ejemplos, y hasta aquí iríamos con 8 ejemplos. Yo otra vez les reitero la invitación a que hagan sus problemas de una manera limpia, ordenada, que tengan calidad de entrega, ¿no? Incluso vayan subrayando los resultados, vayan haciendo lo mejor que puedan, ¿no? Independientemente de que tengas letra fea, porque me decían algunos profes que yo tengo la letra fea. No importa, muchos tenemos la letra fea, pero si nos esforzamos en entregarlo en limpio y con calidad de entrega, pues ordenados, numerados, ¿no? Hasta aquí llevaríamos 8 problemas en su problemario y es lo que tendrían que entregar, ¿sale? Entonces, por favor, esfuércense en eso porque esto les va a ayudar mucho para acreditar su segundo parcial, ¿no? Para acreditar su examen, ¿sí? Y para que les vaya bien, pues en el segundo parcial, ¿no? No hay más. Ese es el objetivo.